Buenos días a todos. Es una gran alegría por miércoles con la presencia de doña Lidia Jiménez en nuestra escuela. Como bien sabéis muchos, Lidia es presidente del Consejo Directivo de la Universidad Católica de Ávila y de la Escuela Universitaria de Magisterio Félix de León, además de presidente de la Fundación Universitaria Española. Bueno, también decir que recientemente han tenido la medalla eclesiástica el Pontífice, una distinción concedida por el Papa a personas que han contribuido por su sintonía con la Iglesia a la consideración de la fe católica. Pero hoy está con nosotros porque especialmente durante muchos años, más de 50, se ha dedicado a la formación de jóvenes de distintas edades, especialmente también a través de los retiros espirituales, aunque no únicamente con eso. Por este motivo, hoy está aquí con nosotros. Muy bien. Bueno, algunos de los que estamos aquí presentes sabemos que los ejercicios espirituales tienen que ver con el libro que escribió San Ignacio de Loyola, y esos ejercicios además los hizo Francisco Javier, porque no estamos leyendo El Oriente en Llamas, pero la novela no dice mucho sobre ellos. Lidia, ¿podrías decirnos cómo surgieron los ejercicios espirituales y en qué consisten exactamente? Bueno, primero, muchísimas gracias por hacerme estar aquí esta mañana con vosotros, que ya sabéis, os lo he dicho otras veces, que es lo que más me gusta de todo. Estar con jóvenes y estar con jóvenes que se preparan para hacer esa noble tarea que es forjar hombres. No es lo mismo ejercer una profesión de zapatero que ejercer una profesión de forjar hombres como vais a hacer vosotros. Esta pregunta que me hacen, pues es una pregunta que si yo quisiera contestar así en bloque, diría, ¿la necesitáis los ejercicios espirituales para cumplir esa misión tan trascendental que vais a ejercer, que es forjar y formar hombres? La pregunta es, ¿cómo surgieron los ejercicios espirituales de San Ignacio? Bueno, Ignacio de Loyola fue un gran hombre. Algunos dirán, hace muchos años, pero es que las cosas que son valiosas no pasan de moda nunca, y por eso hoy Ignacio de Loyola está todavía de moda y muy de moda, ¿no? Surgieron los ejercicios espirituales cuando Ignacio de Loyola fue a estudiar a París, encontró allí a otros compañeros, entre ellos Francisco Javier, y concibió la idea de hacer una compañía de amigos, era una compañía de amigos que se dedicaran a acercar a otras personas, a otros hombres, también a la fe de Cristo. Ignacio de Loyola se retiró durante un mes, la cueva de Manresa, y allí empezó a dejar que surgieran dentro de sí esas preguntas de las cuales está colgada la existencia, y que si no nos hacemos esas preguntas, pues nunca llegamos a conocernos a nosotros mismos, ni nunca llegamos a saber cuál es el sentido de nuestra existencia. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué me cabe esperar? ¿Cuál va a ser el final de mi existencia? Bueno, haciendo esas preguntas y siguiendo un plan de meditación de la vida de Cristo. Y siguiendo ese plan durante 30 días, pues se llegó a la conclusión de que su vida era algo muy valioso, algo que tenía que compartir con los demás, algo que realmente ha tenido un principio y va a tener un fin. Fue un mes entero, o sea que esto que yo os digo es, digamos, una pildorita de lo que él en ese recorrido de un mes pues estuvo pensando, meditando, reflexionando. Cuando él terminó esa experiencia, una cueva en silencio, muy importante, pues entonces eso mismo él lo plasmó en un librito que es el libro de los ejercicios espirituales. La experiencia que él había tenido, repito, la plasmó en ese libro. De tal manera que cuando se habla de los ejercicios espirituales y cuando se habla de ese libro,
Un autor como Menéndez Pelayo ha dicho que ha convertido y ha dado sentido a tantas vidas como letras contiene el librito. Ese librito no es una entelequia de una persona muy inteligente que se ha puesto a filosofar y que ha sacado de sus elucubraciones algunas consecuencias. No, no. Ese librito es su experiencia de vida. O sea, lo que él había experimentado, lo plasmó en el libro para que otros pudieran tener esa misma experiencia que para él había sido tan valiosa. Mirad, siempre que nosotros nos enfrentamos con la realidad filosófica o una realidad pedagógica, tenemos que estar muy, muy atentos, pero muy, muy atentos. Yo siempre lo he hecho, decir, bueno, esta persona que ha elaborado este sistema filosófico, por ejemplo, esta ideología que ha prosperado, ¿cómo ha sido su vida? O sea, ¿dónde empezó su vida y dónde terminó? El otro día me estaban preguntando a mí sobre Nietzsche. Y digo, hombre, si el nihilismo de Nietzsche, tal, bueno, Dios ha muerto, el hombre también ha muerto, el nihilismo. ¿Qué ocurrió con este filósofo? Pues que este filósofo elaboró este sistema eh, filosófico que han seguido después otros, que te dice que eso, que Dios ha muerto, el hombre también ha muerto, nihilismo, pero este señor, después de elaborar todo eso, ¿cómo terminó su vida? En el suicidio. O sea, él no había conseguido una vida plena, ni una vida feliz, ni una vida que él considerara que merecía la pena vivirse, porque él al final se quitó la vida. Entonces, yo siempre cuando estudiaba un sistema filosófico de ese tipo, decía, a ver, esto, ¿dónde terminó con esta persona? ¿No? ¿Cómo terminó con Ignacio de Loyola? Pues no solamente que él hizo la experiencia allí en Manresa, que habría que hacer una excursión a Manresa, una peregrinación, no excursión, peregrinación desde la escuela, y de ahí él empezó a compartir la experiencia con otros, Francisco Javier. ¿Y cómo terminó Francisco Javier? Bueno, pues siendo lo que es hoy San Francisco Javier, un soñador, soñaba con ser un gran profesor de filosofía en la Sorbona y terminó en las Indias Orientales, pues entregándose allí totalmente a convertir a aquellos infieles. Unos ejercicios, una experiencia, Francisco Javier. Pero ¿cómo otros de esos primeros compañeros de Ignacio? Pues, por ejemplo, el gran evangelizador de Alemania, que empezó a crear colegios en Alemania, a formar a todos los que estaban allí muy influenciados por el protestantismo, y de la experiencia de los ejercicios, un gran hombre, grandes obras educativas, etcétera. Entonces, ¿cómo surgieron los ejercicios espirituales? Me has dicho. Procuraré ser breve porque tienes ahí un formulario. Y entonces surgieron así, de una persona que él mismo se preguntó por esas preguntas trascendentales, encaró su vida de cara a Dios y después lo transmitió a otros. Muchas gracias. Y bueno, a nosotros que nos gusta tanto ir con la música, con los cascos, por la calle y tal, y que a veces huimos del silencio y nos da algo de miedo, en contraste con esto, ¿cuál es el valor del silencio en los ejercicios espirituales y cuál debería serlo en nuestro día a día? Claro, es que mira, si uno tiene miedo a encontrarse con el silencio o tiene miedo a no hacer silencio, se tiene miedo a sí mismo, o sea, nunca se va a conocer. O sea, nunca va, eso que decía antes, nunca va a dejar que esas que pasan como sombras silenciosas por la conciencia, pues tú te encares con ellas. El silencio no está de moda, claro. No está de moda y entonces, precisamente porque no está de moda, sigues la moda. Entonces, como sigues la moda, pues te haces un poco gregario, la moda. El otro día estaba yo en Ávila y porque era el Día de la Mujer, me pusieron de título, porque a mí siempre me dan el título. Yo digo, bueno, a ver cómo me defiendo, ¿no? Y entonces el otro día el título era referente a la mujer, modas o modelos, modas o modelos. Y yo empecé diciendo que ni modas ni modelos.
¿Por qué? Porque la moda te puede hacer pues un número más de una masa gregaria y los modelos puede ser que en algo se acomoden a tu realidad o en algo realmente no. Ni moda ni modelo, tú mismo, tu propia identidad, que la tienes que conocer, que la tienes que ir elaborando, que tienes que ir tomando modelos, sí, modelos, ingredientes, realidades que a ti te vayan haciendo persona. Que eres una persona única, irrepetible, pero que tienes que hacerte, porque la persona no nace acabada, tiene que irse acabando. Entonces, si tenemos miedo al silencio y no procuramos en algún momento pararnos, reflexionar, aislarnos, encararnos con esas preguntas, pues nunca vamos a llegar a tener una identidad clara, a conocer quién soy, qué cualidades tengo, qué discernimiento sobre mi futuro tengo que hacer, porque me dejo llevar por el ambiente. O sea, el silencio no es que sea importante, es que es una necesidad vital. Algún momento del día tú tienes que encararte a ver qué es lo que estoy haciendo yo con mi vida. O estas personas que viven así, que las veo yo que están contentas, que están realizadas, que tal, ¿de dónde les viene todo eso? Me voy a preguntar. ¿eh? O sea que el silencio es necesario. Volviendo un poco a los ejercicios espirituales en sí, sabemos que los ejercicios espirituales consisten en estar cara a cara con la vida de Cristo. Sí, Nos centramos principalmente en la vida de Cristo, entonces. Pero aquí tenemos jóvenes creyentes y no creyentes. Claro. Entonces, ¿por qué deberíamos centrarnos en la vida de Cristo y no en la vida de otras personas influyentes, como por ejemplo San Ignacio de Loyola o Francisco Javier, que también han aportado muy bien al mundo? Pues mira, hay una cosa que Edith Stein, una gran filósofa, la conocéis aquí, porque además tenéis alguna profesora que es profa de Edith Stein, pues Edith Stein dice, si tú buscas la verdad, y buscas la verdad de todo, la verdad, terminas buscando a Dios. ¿eh? Entonces, si tú dices, pero es que yo no soy creyente, ¿cómo yo me voy a encontrar con Dios? Bueno, tú buscas la verdad. Y en ese recorrido de buscar la verdad, pues te encontrarás contigo mismo, te encontrarás con Dios, te encontrarás con una realidad que tú dices, pero yo una vez estaba en un campamento con un grupo de chicas y vamos a hacer oración. Y oración es ponerte al habla con el Señor. Y ella decía, si yo no creo, ¿y entonces yo qué hago? O sea, en ese me aburro, ¿qué hago? Digo, no. Tú lo que tienes que hacer en ese rato es decir, mira, si es verdad que existes, o sea, tú te pones de cara, si es verdad que existes, y claro, algo debe haber cuando hay tanta gente que sí que se lo cree. Si es verdad que existe, oye, que no me lo quiero perder, pero dame a mí la posibilidad de conocerte, dame a mí la posibilidad de encontrarme contigo, ¿no? A la vuelta de un tiempo me volví a encontrar con ella y dice, no hace falta que me digas nada. Yo ya me he puesto en silencio, yo ya he hecho un recorrido, yo ya sé. Bueno, eh, una persona que no cree, pero que busca, y aparte que eso, si no somos irresponsables total, tenemos que buscar la verdad sobre el ser, la verdad sobre la vida humana, la verdad sobre nuestra propia realización. O sea, cuando tú vas buscando la verdad, pues te topas necesariamente con Dios y te tomas con esa realidad trascendente de la que estamos todos, pero tienes que ser una persona honrada y una persona que dice, no, yo esto no creo, si es que a mí tengo un montón de rebeldías contra una serie de cosas, no quiero que me lo impongan, búscalo tú. Entonces, cuando lo busques tú y no lo puedes buscar, si no es en el silencio y con la ayuda de alguna persona que te sirva un poquito de guía y que te oriente, ¿no? Muchas gracias. Bueno, y puede que a muchos nos pase que cuando leemos la novela de Lorenzo en Llamas, digamos, perfecto, muy bien, los ejercicios espirituales se los inventó Ignacio y a Francisco le ordenó la vida, pero eso a día de hoy no tiene nada que ver y con ir a un psicólogo, a un terapeuta, no nos vale. La pregunta es, ¿siguen siendo válidos hoy los ejercicios espirituales? ¿Y qué ofrecen como alternativa, como un plus respecto a una visita al psicólogo? Hoy los ejercicios
son vigentes, están plenamente de moda, son, digamos, más necesarios que en otros momentos de la historia. Y yo me gustaría repetir lo que decía Ignacio siempre. Ignacio lo que decía era, a la persona que yo más quiero y a la persona que yo quiera hacerle el mayor bien posible y a la persona que yo le tenga el mayor cariño del mundo y le quisiera hacer un regalo, el más valioso de todo, el regalo sería que hiciera ejercicios espirituales, proporcionarle la posibilidad de que se encontrara consigo mismo, se encontrara con esa realidad. Bueno, pues en relación con esto y como una prueba de la validez de estos ejercicios, vamos a escuchar el testimonio de Beatriz Gil, que es doctoranda en el CSIC y en relación con la Universidad Autónoma de Madrid. Buenas, soy Bea y hice los ejercicios espirituales por primera vez cuando tenía 19 años. La verdad es que los hice pues un poco con miedo y pensando que no iba a poder acabarlos porque soy una persona que habla mucho. Pero luego llegué allí y pues no sé, sentí mucha paz. Me encantó porque, bueno, había mucha naturaleza, había un río que se escuchaba todo el rato y me ayudaron un montón, sobre todo a conocerme más a mí misma, que la verdad es que vivimos todo el rato con nosotros mismos, pero a veces somos desconocidos. Y luego también me ayudó porque sentía como que estaba corriendo todo el rato, que estaba agitada todo el rato, pero no sabía hacia dónde corría. Entonces me ayudó a ver hacia dónde quería ir, por qué y qué medios utilizar. También pues preguntarle a Dios, ¿no? Que Él tiene un plan para todos, pues preguntarle qué quería de mí, eso también me ayudó mucho, sobre todo porque, bueno, Él es el que más nos quiere y de descubrirlo, pues hombre, como que te asienta, ¿no? Y dices, vale, voy ahí. Si no, pues puedes llegar a un sitio que no sabes, o sea, que no sabes lo que, o sea, que no es lo que tú quieres, vaya, perdón. Y bueno, también descubrir a Dios, pues como que te hace ver todo el amor que nos tiene y te da una seguridad de que pase lo que pase, si estás en sus manos, pues todo va a ir bien. Y bueno, por eso pues los ejercicios cambiaron mi vida. Desde entonces los estoy repitiendo todos los años y la verdad es que cada vez mejor y más contenta. Bueno, entonces, volviendo un poco al tema, sobre todo hemos visto lo que son los ejercicios espirituales para una persona creyente y lo que es capaz de aportarles. Pero, ¿qué ocurre en el caso contrario? Por ejemplo, en el caso de no ser creyente puede ser algo de descubrimiento, puede ser una experiencia. ¿Qué puede significar esto para una persona no creyente? Bueno, pues puede significar que reflexiones, te quedes tranquilo, tranquila contigo misma y te conozcas más a ti mismo. ¿Verdad? Porque conocerse, el conocimiento propio, pues necesita calma, necesita silencio, necesita indagar sobre la propia realidad, ¿no? Y entonces, con que te proporcione eso, por ejemplo, aquí en ese testimonio que acabamos de oír, dice, Dios tiene un plan para cada uno. Entonces dices, ¿yo qué? Si yo no creo en Dios, pues Dios tiene un plan para ti. Pues claro que lo tiene. Y tiene un plan y tiene un objetivo en la vida que tú tienes que ir cubriendo. Ah, pero ¿cómo es eso? Pues tú te conoces a ti mismo, sabes las cualidades que tienes, sabes las posibilidades que tienes, sabes dónde vas a estar más encajado, más realizado. Vosotros cuando estáis aquí en esta escuela de magisterio habéis hecho una opción, o sea, habéis hecho una opción, teníais varias posibilidades. ¿Por qué habéis hecho esta opción? Pues un poquito porque habéis analizado cuáles son vuestras condiciones, cuáles son vuestras capacidades, cuáles son esos anhelos que tenemos dentro en el corazón todos, y entonces estar dedicado, o sea, ha sido por aquí. No hay dos seres iguales uno al otro. O sea, la realización es
personalísima. Ah, pero es que no está Dios en eso. Bueno, tú no lo ves, pero Dios está ahí moviendo el universo y moviendo todo. Y por otro lado, bueno, lo de ordenar la vida es un tema delicado porque siempre se ordena respecto a algo, y en este caso respecto a alguien, respecto a Dios. Y con esto, bueno, tocamos con la moral. Hoy en día que está tan extendido el relativismo, ¿cómo puedo saber yo si estoy haciendo el bien o el mal en mi vida? Pues mira, hay una cosa que dices que la ley natural, sabes tú, la ley natural es algo que está inscrito en la naturaleza del hombre. Es que yo no creo en Dios, pero tú sabes que asesinar a otra persona es malo. Eso lo sabes. ¿Por qué? Porque tú sabes que apoderarte de lo que no es tuyo, es decir, robar, es algo que está mal. Tú sabes que dar empujones a uno y quitarle de su sitio para ponerte tú, es algo que a ti interiormente no te deja, aunque consigas desbancar a la otra persona. Entonces, ahí en esa ley natural, la persona, claro que se va convirtiendo y claro que va ordenando su vida, y claro que llega a preguntarse, bueno, y todo este orden que hay en el universo, o sea, todo esto es así una cosa que ha surgido. Alguno dirá, sí, el Big Bang, y tal, bueno, eso es otro tema, pero la ley natural está inscrita en el ser humano y esa ley natural te lleva a ti a tener conciencia cuando obras bien y cuando no obras bien. Y tienes conciencia cuando un día te has pasado el día haciendo lo que has querido, o sea, no has estudiado, pereza a tope, egoísmo elevado al cubo, bueno, pues tú de eso tienes conciencia, seas creyente o no seas creyente. Referido a Dios, bueno, referido a la realidad que está, vuelvo a repetir, y ahí en lo que es la ley natural en el ser humano. Bueno, Y por eso es tan importante la reflexión y el silencio, para que tú atiendas a eso que tienes dentro, tus anhelos más profundos. también hoy en día tenemos una tendencia que es bastante, bueno, va siguiendo bastante la moda, que es la de según cómo yo sienta las cosas y la intensidad como las sienta, es la verdad de la experiencia que tengo. Y también es verdad que podemos sentir amor incondicional por una persona que puede llegar a ser nuestra pareja, nuestra mujer, nuestro esposo, etcétera. Entonces, según esto, se me ocurrió una pregunta y es si es posible sentir lo mismo por Dios. Es decir, si le puedes sentir, hay riesgo de emotivismo en todo esto. Bueno, primeramente una aclaración sobre los sentimientos. Hoy día hay, pues sí, dictadura del emotivismo, dictadura de los sentimientos, no siento nada. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no voy a misa porque no siento nada? Vale. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que los sentimientos, el amor, es una fuerza imperiosa en la persona, está ocupando el lugar del entendimiento que tiene su función, lo mismo que los sentimientos tienen su función. ¿eh? Y luego ahí no entra la voluntad. O sea, la voluntad da igual. O sea, yo mis sentimientos por encima de todo. Tú antes has aludido al amor de una pareja tal. Mirad, ese terreno es muy peligroso, porque algunas personas dicen, no, yo es que he experimentado un amor y no es un amor, es un enamoramiento. Y hay una diferencia entre los sentimientos en el amor y los sentimientos en el enamoramiento. En el enamoramiento no interviene el entendimiento, solo interviene el corazón. El corazón es una fuerza impresionante, es una riqueza, no podemos dejarnos llevar totalmente por el corazón, tampoco puede haber una hipertrofia del corazón, pero ¿qué es lo que ocurre en el enamoramiento? Pues que tú no utilizas la cabeza y estás hipotecado con un sentimiento. Esto, que me perdonen aquí las jóvenes, las chicas, porque en las mujeres el sentimiento prima mucho más que en los hombres. ¿eh? Un gran pedagogo, que era el padre Tomás Morales, decía
que a la mujer hay que educarla sus sentimientos y hay que educarla a la imaginación. Una chica ve a un chico que ha mirado y en ese ángulo de la mirada se ha encontrado con ella. Y la otra dice, me ha mirado. No me ha dicho nada porque es tímido. Ha mirado y no te ha dicho nada porque no se ha fijado en ti. Ah, pero tú te has fijado en él. Y entonces ya has transferido ahí todos tus sentimientos. Y entonces, y es guapísimo y te das media vuelta por el otro lado a ver si te lo encuentras. Y bueno, puede ser que esa persona o ese chico un día a ti te diga, oye, sí, me he fijado en ti y te quiero. Bueno, entonces tú ya eres un flan, eres un flan y ya te lo crees todo. Bueno, entonces que hay que dudar. Pero si ese chico te lo ha dicho de verdad. La psicología del hombre es distinta. Hay que educarle en la fidelidad. Cuando se ha fijado en ti y te ha dicho que le caes fenomenal, te lo dice de verdad. Y cuando se lo ha dicho a la otra también de verdad. Y entonces tú, en torno a esos sentimientos, a esa corriente impresionante, sin utilizar la cabeza, ya estás como un flan a disposición de ese chico. Cuando a la semana o a las 2 semanas te deja, sufres, no te deja porque no te había nunca, pero tú ya te habías montado, ya habías elegido hasta el vestido con el que te ibas a casar y todo. Bueno, los sentimientos son muy peligrosos. Son necesarios en su sitio, en su orden. Entendimiento, voluntad, sentimientos que dan fuerza. Y ahora me he perdido en la pregunta que me habías hecho. Porque me he ido por los cerros. Bueno, Que si se puede. Pero si es una pregunta interesantísima. Lo que pasa es que me he ido yo. Que si se puede sentir por el Señor. Vamos a ver. Pero y entonces resulta que Santa Teresa de Jesús, enamorada de Cristo, de la humanidad santísima de Cristo, sintió ese amor por el Señor. Algunas veces lo sintió. Algunas veces lo experimentó, pero lo más importante, se lo creyó, porque hubo momentos en que ella no sentía ese amor loco por Jesucristo. Pero fíjate tú, si se lo creyó, unas veces sintiendo y otras veces no sintiendo, que le entregó la vida entera. Y es entregar la vida entera a un amor real, porque el amor de Dios es un amor real, pues no la mutiló humanamente, sino que la planificó. Sí, fue una monja metida en clausura. Fue pues, una gran mística, una escritora, entre los escritores, pues, de una prosa bellísima, de una concisión en los matices literarios. El amor de Dios es real. El amor de Dios compromete la vida. El amor de Dios planifica totalmente la existencia. Y el amor de Dios se siente. Unas veces se siente y otras veces se cree tan fuertemente en él que te arrebata. Claro que es real. Y si no, bueno, Francisco Javier, ¿qué es lo que le pasó? Pues que le arrebató el amor de Cristo y dijo, vale, yo a las Indias, donde sea. Fíjate tú la diferencia entre que él no hubiera seguido ese amor que Dios le presentaba, se lo presentaba, o sea, no se lo inventó él. O sea, alguna vez dice, uy, y esta persona, es que cada uno tiene, lo han dicho antes, en la que ha dado el testimonio, Dios tiene un plan para cada uno. Y alguno dice, yo no creo. Bueno, pues Pablo de Tarso no solamente no creía, sino que iba a ver cómo fulminaba a todos los cristianos y a ver cómo se cargaba ese Cristo que estaba trayendo a tantos. Tras caída del caballo y el gran apóstol, o sea que ya me dirá, yo no creo, estos son, bueno, pues prepárate porque a lo mejor el Señor para ti tiene algo de eso que luego vas a decir, anda yo que pensaba, que tal. O sea, Dios es el dueño de la vida, Dios es el dueño de, y es el dueño para hacernos felices, para realizarnos como personas. Por eso hay que estar atentos a ese amor.
Y bueno, siguiendo un poco con el tema del amor, hoy muchos bueno, nos dicen que, claro, si Dios es bueno y si su amor por mí y por nosotros es incondicional, entonces, ¿por qué debemos darle una respuesta? ¿Qué podríamos responder a esto? ¿Que por qué le tenemos que dar una respuesta? Hombre, pues por pura correspondencia. Algunas veces dicen, no, si es que Dios no necesita de mi amor, pero necesitas tú corresponder a ese amor, ¿no? Para planificarte. O sea, sí, como es misericordioso, como es infinitamente bueno, no necesita nada de mí, no le importa nada. Claro que le importa tu conducta, claro que sí, sí que le importa. Bueno, y en relación con este amor incondicional de Dios, tenemos entre nosotros a una persona que gracias a estos ejercicios pudo encontrar este amor. Vamos a dar un fuerte aplauso a Patricia Gutiérrez. Muy bien. Gracias. Bueno, tenemos entre nosotros una persona, madre mía, parece que vengo de otro mundo ya. A ver, yo quería contaros, porque yo hice mis primeros ejercicios espirituales con 20 años, más o menos como vosotros. Y llegué allí, bueno, pues sin saber un poco muy bien lo que era, ni de qué era el rollo. Buscaba sobre todo una orientación profesional. O sea, yo estaba buscando un poco qué iba a hacer con mi vida cuando acabara la carrera, a dónde me iba a dirigir, y no sabía muy bien, bueno, pues estaba un poco liada en ese sentido y buscaba una respuesta por ahí. Y lo que me encontré fue algo totalmente diferente, es decir, que yo salí de allí sin saber lo que iba a hacer con mi futuro profesional, pero lo que sí que me llevé fue algo que desde entonces me ha acompañado siempre, y que siempre eso es una cosa que siempre está conmigo, ¿no? Y es bueno, pues el sentimiento y haber hecho haber hecho de Dios una compañía en mi vida, ¿no? Algo que realmente me acompaña siempre. Aquella idea que yo tenía de Dios, porque yo siempre he creído en Dios, pero aquella idea dejó de ser una idea y pasó a ser una presencia, ¿no? Algo que me acompaña siempre, algo que siempre está conmigo. Y eso es una cosa que me ha servido de muchísimo en toda mi vida posterior, ¿no? De aquellos ejercicios lo que me llevé fue si tú tienes, no sé, un Dios todopoderoso que te protege, que te ama y que te quiere, ¿qué me puede pasar a mí de malo? ¿Qué te puedo decir de todo eso? ¿No? O sea, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Qué me puede ocurrir a mí en la vida que esté fuera de ese amor? ¿Qué me puede ocurrir a mí que esté fuera de ese control y de esa protección que tengo por encima de todo? Y eso a mí me ha dado una tranquilidad absoluta siempre en un montón de experiencias, porque luego cuando vas creciendo, pues pasas por momentos muy duros. Yo he tenido experiencias muy duras y esa sensación de estar siempre protegida es algo que siempre ha estado conmigo. Una sensación de decir, tú no estás sola, ¿no? Todo lo que te pase, al final es por un bien tuyo. Y aquí, de alguna manera, aunque tú ahora no seas capaz de verlo, va a salir algo bueno. Y eso es algo que siempre ha estado conmigo, que siempre me ha acompañado y que yo creo que eso no me va a abandonar nunca. Luego hice otro par de tandas, he hecho 3 al final en toda mi vida. Ninguna como aquella primera, de la que me llevé, como os digo, pues eso, esa compañía y esa presencia absoluta que siempre tengo, ¿no? Esa sensación de que nunca estoy sola, que siempre estoy acompañada y que al final mi vida aquí tiene un fin, ¿no? Y ese fin es tú tienes unos dones, algo, se te ha construido una serie de cosas, tienes cosas malas también, pero todo eso va encaminado a que tú hagas con tu vida algo que está planificado desde arriba. Y eso yo creo que al final me da mucha tranquilidad, saber al final, una vez voy a decir, Dios es solo uno y no eres tú. ¿No? O sea, es decir, aquí por encima de todo hay alguien que está pues, guiando los destinos de cada uno de nosotros y al final eso a mí siempre me ha dado muchísima tranquilidad. Yo creo que como experiencia no tiene precio lo de los ejercicios espirituales. Independientemente, como decían ellos, de que creas, de que no creas, de que vayas por un fin o vayas por otro, de ahí vas a salir con algo bueno. Y es un rato, unos días de pensar en qué estás haciendo con tu vida, cuáles las cosas que haces bien, cuáles son las cosas que haces mal, y tener ordenadas las cosas, es decir, qué es lo realmente importante para mí. ¿Qué es lo realmente importante en la vida? ¿Es a eso a lo que me estoy dedicando? ¿Es a eso a lo que le estoy dedicando tiempo? ¿Es eso a lo que estoy priorizando? Yo creo que eso al final sí que merece la pena. Ahora mismo no es fácil sacar 4 o 5 días
de nuestra vida y aislarnos sin móvil, sin contacto con la gente y simplemente dedicarnos a pensar. Bueno, pues yo realmente os lo recomiendo. Según avanza la vida, luego es más difícil poder sacar esos 5 días. Hacerlo ahora, dedicarle 4 o 5 días a pensar en vosotros, en cómo sois y en qué es lo que podéis hacer mejor. Y yo creo que eso es algo que si os toca como a mí, os va a acompañar para siempre. Bueno, pues yo hay una cosa que me gustaría repasar o ver más en profundidad y me ha parecido muy interesante lo que habíamos hablado sobre los sentimientos y las emociones. Entonces, estamos hablando sobre que a la mujer hay que educarla sobre todo en las emociones y al hombre hay que educarle más en la fidelidad, y que creo que a todos nos ha pasado en algún momento que hemos tenido un mes maravilloso enamorados de una persona locamente, divinizándola casi. Y claro, también era un poco la pregunta también, ¿hay riesgo de que me ocurra esto con Dios? Y de todas maneras, ¿cómo podemos entrenar esto? ¿Cómo nos podemos educar en las emociones y en la fidelidad? ¿Qué tienen que ver los ejercicios espirituales con todo esto? Claro. Es que los ejercicios no son emociones, ¿eh? O sea, porque más bien es lo contrario. O sea, yo lo digo, y estaban invitando antes a hacer los ejercicios. O sea, el entrar en el silencio, el entrar en el propio conocimiento, pues es algo que muchas veces es difícil y desde luego no te produce unas emociones agradables. Más bien a veces lo que produce, "Ay, yo de aquí me voy, esto es muy duro, yo para esto no estoy preparado, o sea, no, los ejercicios tienen poco de emoción, ¿eh? Tienen bastante de una apelación al entendimiento, tú vas entendiendo una serie de cosas y luego es verdad que hay momentos también, pues aquí interviene el sentimiento porque terminas diciendo qué bien se está aquí. Y yo alguna experiencia tengo en eso. El primer día hay muchos que dicen, o muchas, que es lo que yo conozco, que dicen, yo no estoy preparada para esto. ¿Eh? Yo es que no estoy preparada, yo no quiero hacer esta experiencia, yo me voy a ir. ¿Eh? Entonces yo le digo, hombre, espérate un poco, o sea, ya que has venido, generalmente, ya que has venido, espérate un poco a ver qué tal. Bueno, entonces el primer día es, no estoy preparado para esto, no tengo ningún sentimiento, vamos, sí tengo el sentimiento de salir corriendo. A ver, ya. El segundo día, oye, pues aquí no, bueno, sí, esto sí que me está aportando cosas, estoy viendo cosas, sí, esto sí. Eso el segundo día, el tercer día, oye, pues aquí no se está tan mal, ¿eh? Porque yo aquí estoy consiguiendo una paz y estoy consiguiendo una claridad, una clarividencia sobre muchos temas. Tercer día, cuarto día, pero se va a acabar esto ya, no se podría prolongar un poco más, ¿eh? O sea que la génesis de los sentimientos, ahí en los ejercicios puede seguir este ítem, no es cuestión de sentimientos, aunque hay veces que hay sentimientos. Y si el Señor, o si hay sentimientos, pues entonces fenomenal porque te resulta más fácil, pero no es lo habitual. Más bien es un ejercicio de paciencia, de entrar dentro de ti mismo, de conocerte, de arriesgar a hacerte propósitos y cambios en algunas actitudes. O sea, no creéis que es ¿no? Yo no os digo que sea una cosa fácil, o sea, no es fácil. ¿Que es necesario, valioso o recomendable? Pues al 100%. Entonces, sobre todo hay que entrenar la voluntad, se podría decir también, la paciencia. Desde luego la voluntad y la paciencia, pero no solamente para los ejercicios, para todo, para todo. O sea, si no hay voluntad, o sea, ya puedes tener tú una inteligencia brillantísima. Ya puedes vibrar con todas las notas más finas de tal con sentimientos. Si no tienes voluntad, nada, absolutamente nada. Y el gran déficit que hay hoy día en la educación, hablo todas estas teorías que aquí en esta escuela creo yo que no están de moda, pero por ahí el esfuerzo nada. O sea, la pedagogía del esfuerzo de lado. Es la pedagogía de que tú no tienes voluntad
Entonces, como no tienes voluntad, pues nada. Tienes entendimiento, inteligencia, pero no tienes voluntad, y entonces no te auguro yo que si no tienes voluntad puedas tener éxito, ¿no? O sea, tiene que ser el conjunto de entendimiento, voluntad y sentimientos, ¿eh? Pero el entendimiento es el que piensa, no piensan los sentimientos y tampoco siente el entendimiento, sino cada uno en su sitio, ¿eh? Y el equilibrio de la persona y la realización de la persona es formar el criterio, ¿eh? Formar el criterio, eso también en un mundo tan dado a la manipulación y a la ideologización, pues formar el entendimiento para saber dónde está la verdad y lo recto y dónde no está, pues hay que formarlo. Formar los sentimientos, equilibrar la afectividad, que de ninguna manera es anularla, pero liberarla de la hipertrofia o de la dictadura, o sea, de una afectividad desbordada o una afectividad hipertrofiada, digamos, que no tiene nada que ver con la persona humana, pues si eso no lo equilibra, mal. Y luego ya, si no tienes voluntad, nada. Una persona que tiene voluntad, aunque tenga un entendimiento mediano y no sea brillante intelectualmente, llega mucho más lejos, un entendimiento muy brillante y con muchas capacidades, pero que no tiene voluntad para ser constante en un esfuerzo que siempre requiere, pues, forjar a la persona en toda su integridad. Son los tres: entendimiento, sentimientos, voluntad. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que con esto ya hemos acabado y tenemos que dar pie al coloquio. Así que un fuerte aplauso, primero de todo. Vale, bueno, pues ahora vamos a ir exponiendo las preguntas que han surgido. Voy pasando el micro, ¿vale? Así que el grupo 1. Soy Andrés Serrano, alumno del grado secundario de curso. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición, lo primero. Y bueno, en nuestro grupo tenemos una pregunta que es que si en nuestra vida, cuando tengamos un poco de madurez, que si es necesario o es importante hacer los desafíos espirituales. Pues sí. Yo diría que no es importante, es importantísimo, es necesario, no os lo perdáis. Y entonces alguno dice, pero cuando tengamos un poco más de madurez, bueno, os vais preparando, pero luego los ejercicios también nos van a dar un plus de madurez, porque os van a proporcionar un conocimiento propio, y el conocimiento propio es la base de forjar una personalidad estable y de forjar una identidad clara de quiénes somos y lo que queremos hacer, ¿eh? O sea, que no es que sea conveniente, es necesario, es recomendable, es imprescindible y es el plus que necesitáis para tener una personalidad desarrolladora para ser vosotros mismos. Eso es lo que yo puedo decir, ¿no? Vale, el grupo 2. Bueno, buenos días, soy Carla, alumna del doctorado de Magisterio y pues mi grupo y yo, bueno, gracias por la exposición y hemos planteado dos preguntas y si pudiese responder a una tercera así de luego el tiempo, pues también nos gustaría hacértela. Y es que ¿a qué edad considerarías que es más recomendable empezar a trabajar en el silencio? Nosotras como, planteado como futuras maestras, claro. Bueno, también cómo podríamos empezar a trabajar. Y gracias. ¿Qué edad
sería recomendable para empezar a trabajar el silencio, pues ya. O sea, no hay que esperar a una edad, o sea, incluso en los pequeños, o sea, también vosotros cuando tengáis una clase delante, pues le podéis decir, oye, a ver, un poquito de calma ahora, silencio, tal. ¿Qué tal os habéis portado esta mañana con mamá cuando os habéis levantado? Y se quedan todos así. Bueno, o sea, que hay que empezar a forjar el silencio desde pequeños. Y desde luego nosotros, vamos ya. Otra cosa es que, como estamos refiriéndonos a los ejercicios espirituales, ¿y cuándo tengo yo disposición para hacerlos? Bueno, por eso yo siempre recomiendo, es muy importante, tener una persona de referencia. Yo digo que es guía. Tenemos una libertad soberana. O sea, la persona tiene una libertad soberana. Ni siquiera Dios mismo que nos ha hecho libres, si tú no quieres, pues no lo haces porque tienes esa libertad soberana. Pero el tener una persona de referencia, que tú tengas la seguridad de que esa persona, primeramente, ella tiene una madurez, ella tiene un criterio, ella no te va a aconsejar nada que no sea beneficioso para ti, tampoco tiene ningún interés personal en decirte a ti. Entonces tú tener esa persona de referencia es muy importante, ¿eh? Entonces a lo mejor tú cuando vas a acometer esa experiencia, vuelvo a repetir, tan valiosa, necesaria e imprescindible, que es retirarte a hacer unos ejercicios antes con esa persona. Oye, ¿tú crees que yo? Entonces a lo mejor te recomienda, pues que a lo mejor te recomienda una cosa que yo recomiendo, que recomiendo siempre, que es fundamental. Que además, como hemos hablado de San Ignacio de Loyola, es lo que él recomendaba siempre lo primero. Y es cada noche, cada día, al final, noche, tarde, final, unos momentos de reflexión para ver cómo va mi conducta, para ver, a ver hoy, a quién he molestado yo hoy, con quién no he sido generoso o generosa. Y entonces eso es lo que se llama pues, un balance del día, un examen, ¿eh? Y entonces eso te va preparando para luego hacer los ejercicios espirituales con un poco ya de recorrido, pero siempre dejándote aconsejar por esa persona que te conoce, que te va conociendo y que tiene estas características. La libertad soberana, nadie te va a obligar a que lo que tú quieras, pero yo te recomiendo, te sugiero, y luego tú, no sé si he contestado lo que me preguntabas. ¿Sí? Vale, ¿alguien más? ¿Un grupo más? ¿Alguna pregunta? Yo soy Miriam, como ya una de también del grado, del segundo. Lo primero de todo, muchas gracias, nos ha gustado mucho la charla. Y te queríamos hacer una pregunta, bueno, igual son varias porque no sabíamos muy bien cómo enfocarlo y no sabemos tampoco si vas a poder resolverla, en el sentido de que igual hay que vivirlo para saberlo y no se puede decir. Las actividades, ¿cómo decirte? Los ejercicios espirituales suelen ser 4 o 5 días, bueno, los días que fueran. ¿Son los 4 días, 5, estar en silencio? ¿O hay unas actividades guiadas, unas confesiones, una resolución de dudas de tu vida? ¿O cómo van esos 4 o 5 días? ¿Qué rutinas se siguen? Sí, no son. Sí, 4 días en silencio, oye, mira, métete ahí en ese cuarto y te voy a pasar te voy a pasar una escudilla con un poco de comida y luego a los 4 días vengo a buscar. No. O sea, los ejercicios, bueno, mirad, o sea, los ejercicios son la experiencia total, completa de los ejercicios, es un mes. Un mes. Y alguno dirá, ¿un mes? Pues es un mes. Porque el esquema de los ejercicios, el libro que escribe San Ignacio, primeramente hay una introducción y luego hay 4 semanas. O la primera semana con una introducción.
Y por supuesto, no te dejan allí solo con la escudilla metido en un cuarto. O sea que tú llegas y te dan una introducción, te dan una serie de indicaciones, te explican muy bien en qué consiste el método y te explican que el método consiste en que haya silencio, que te encuentres contigo mismo, o sea, te explican el método, ¿eh? Y luego ya empiezas con el librito de los ejercicios a recorrer el libro de los ejercicios. ¿Qué ocurre? 4 semanas que dura toda la experiencia, hay que condensarla, resumirla, pues en lo que es elemental y fundamental y digamos, medular en el recorrido de los ejercicios. Entonces, primeramente te dan eso, la introducción al método, al silencio. La introducción a que los ejercicios no es que te quedas así, no, no, es activo. O sea, por eso le dice ejercicios. Ejercicio es ejercicio, ¿eh? Espiritual. Supone que te recomiendan unas lecturas. Son unas lecturas guiadas, pero que tú haces y vas anotando lo que te impresiona más. El ejercicio también supone que en medio del silencio tú tienes que hacer un poco de deporte, tienes que moverte, porque si no allí terminas rompiendo el techo y saliendo por el techo, ¿no? O sea, tienes que moverte, hacer un ejercicio, tal. Y luego tienes también, importantísimo en el método de los ejercicios, tienes una conversación, a ser posible, diaria, con las personas que dirigen los ejercicios, ¿eh? Que suelen ser un sacerdote y un laico. Y si es de mujeres, pues una laica, que sabe un poquito de lo que es la psicología femenina, y entonces en esa conversación que suele ser diaria, pues tú vas eso. Yo, por ejemplo, no aguanto más, aquí no puedo soportar esto, no estoy consiguiendo nada, es un aburrimiento. Y yo dejo que la persona se desahogüe todo lo que le pasa. Yo, bueno, tener un poquito de paciencia, ven mañana, no te vayas, tú tienes condiciones para hacerlo. Bueno, o sea, no es, ¿me entiendes? Y luego después de eso, de ese ejercicio, de esa conversación, para ver cómo vas, qué necesidades tienes, qué dificultades, para recibir cierta orientación, sin que la persona a la que tú acudes quiera saber nada de tu vida. Lo dice muy bien San Ignacio. Yo voy a ir ahora a esta persona y me va a preguntar de mi vida, no te va a preguntar nada, lo que tú quieras resolver, lo que tú quieras. Si te pregunta alguna cosa para mejor ayudar. Eso es parte del método. Y luego hay una serie de meditaciones o una serie de exposiciones sobre lo que dice el libro de los ejercicios. Y el libro de los ejercicios es una primera semana, es para que uno entre dentro de su conciencia y diga, bueno, yo hasta ahora, ¿qué estaba haciendo? Perdiendo el tiempo, gastando el dinero a mi familia y arrepentido voy por la segunda vez. Entonces ya, o sea, entrar dentro de mí. A ver, bueno, es entrar en la conciencia, examinarla, ver cómo es tu vida, ponerte pues, de cara a ti mismo y decir, bueno, ¿esto qué es? Conocerte, ahí empieza el conocimiento. ¿Eh? Esa primera semana va a purificarte interiormente. Hasta ahora he hecho algunas cosas que realmente son barbaridades. Y algo decía, el que no cree, bueno, pues el que no cree también reconoce que ha hecho barbaridades. A lo mejor no, pero el que cree reconoce que ha hecho barbaridades o que ha hecho cosas mal y viene el arrepentimiento, ¿eh? Y hay una primera etapa que es de arrepentimiento de lo que tú hasta ese momento has hecho mal. Y empiezas a concebir la idea de que tienes que cambiar de ruta en algunas cosas, que, en fin, pues tienes que colaborar más, que en tu familia la convivencia sea más agradable porque tienes un carácter terrible, ¿eh? Y entonces tienes que conocer que ese carácter le tienes que reformar. Primera parte. Y luego, cuando tú ya te has reconocido y has visto cómo eres y te has arreglado interiormente, te has purificado, entonces las 4 semanas siguientes, las 3 semanas siguientes, porque esa es la primera, pues es la vida de Cristo. ¿Cómo vivió Jesucristo? ¿Qué hizo? ¿Cómo tengo que vivir yo de cara a ese modelo? ¿Eh?
Si las 4 semanas hay que condensarlas en 4 días, pues es un recorrido del examen de la conciencia. Y luego hay una parte importantísima en el libro de los ejercicios, importantísima, que es reconocer que lo más importante que tenemos, es el principio y fundamento, es la salvación eterna del alma. No estamos aquí para siempre, hay una eternidad. Luego lo llevo a quien no cree. Entonces te pones de cara a Dios y te das cuenta de que es aquello que tienes tú que reformar. Pero en esa finalidad que tiene salvar tu alma, final de la vida vas a dar cuenta a Dios, pues tienes unos enemigos de esa salvación eterna de tu alma. Un enemigo, el mundo, que te hace creer que la vida es para estar aquí siempre, para gozar, para dejarte, no sé, para dejarte mentalizar y manipular por todos esos eslogans que hay por ahí. Beba Fanta, la vida color naranja. Bueno, hay otros muchos. Beba Fanta, la vida. Pues tú por mucha Fanta que bebas, la vida no es color naranja. Algunos días es oscura, negra, tal. ¿Duerma usted bien durmiendo en picolín? Tú duermes bien cuando tienes la conciencia tranquila y cuando estás bien contigo mismo. Y luego si el colchón es una estera en el suelo, como cuando vamos por ahí de peregrinaciones, pues duermes estupendamente. Estás roto o rota de cansancio y no necesitas picolín. Pero el mundo Fijaros, por ejemplo, o sea, cómo el mundo nos entontece de tal manera, nos crea unos modelos de conducta que si tú no te acomodas a ese modelo de conducta, te consideras que eres una desgraciada. Me refiero a las chicas, pero también a los chicos, que se está generalizando mucho. Resulta que tú tienes unos genes que has heredado de tu familia y eres una chica guapísima. Lo que pasa es que esos genes tuyos te hacen que seas un poquito más, no tengas una cintura de cuello de botella, vamos, o sea, tienes un poco... No, pero es que ahora se lleva, o sea, todas las modelos son escuálidas, tu cintura es un cuello de botella, entonces tú tienes que acomodarte a eso y tienes que, cuántas enfermedades, pero algunas serias, comer, descomer, problemas familiares, bueno, tremendo. Y entonces, ¿de dónde viene eso? Pues que hay un enemigo, que es el mundo, que nos entontece con sus cantos de sirena, diciendo, vas a ser más feliz si tú tienes un cuerpo escultural, ¿verdad? O yo que tengo, no os voy a decir los años que tengo, pero muchos, pues resulta que yo me quiero ahora hacer como una de vosotras, jovencita, tal. Bueno, yo tengo que tener conciencia de mi edad y por mucho que me vista, pues me vestiré, pero yo soy la que soy. ¿Me entendéis? El mundo es un enemigo fuerte y tú ahí te das cuenta. Pero luego hay otro enemigo que es nuestro propio cuerpo. O sea, yo quiero hacer una cosa y luego hago la contraria. O sea, resulta que yo querría levantarme temprano, pero me doy media vuelta y me tapo con la... y se acabó. Y la pereza me puede, porque mi cuerpo, y muchas veces quiero hacer el bien, lo dice muy bien el apóstol San Pablo, quiero hacer el bien y hago el mal que no quiero. O sea, es un enemigo, el mundo. La carne, o sea, tu carne. Estamos tocados por el pecado original desde nuestros primeros padres. Y entonces muchas veces hacemos el mal que no queremos y dejamos de hacer el bien que queremos. Y luego hay otro enemigo, que es el demonio, existe. Pero es que existe el demonio, qué miedo. Pues no, no miedo, pero precaución. Y uno de los puntos claves medulares del libro de los ejercicios es cómo nosotros tenemos que luchar contra esos 3 enemigos potentísimos que tenemos, que son enemigos de nuestra, cuando digo salvación, de nuestra realización humana como personas, como cristianos y de cara a la vida eterna y a la trascendencia. Entonces ahí en el libro de los ejercicios, pues hay una parte extraordinaria, vamos, una parte bien fundamentada, que es cuáles son
las reglas que nosotros tenemos que seguir para discernir cuando el demonio, el mal espíritu que existe, pues está incidiendo ahí en nosotros para que hagamos, pues desde luego, el mal. O sea, yo siempre me acuerdo cuando estaba en una reunión con unos colegas, cuando se cayeron las torres estas de Nueva York, Torres Gemelas. Y entonces yo salí un momento de la reunión y lo estaban dando a la tele. Oye, que se están cayendo las Torres Gemelas, que fijaros que ha habido un atentado. Y entonces, y me decía, bueno, Lidia, entonces, ¿pero qué estás diciendo? Yo no me conozco el mundo entero, pero es que las he visto hace poco y se están cayendo. Ha habido un atentado. Y entonces yo siempre de ese atentado me quedé. Digo, pero qué mente tan civilinamente mala puede haber para que se organice un atentado de ese calibre. Existe el mal espíritu, existe el demonio, existe ese mal, ese ángel caído que se ha revelado contra ellos y nos ataca. Y nos ataca. Y nos ataca haciéndonos creer que no, que se me ha ocurrido a mí. Se me ha ocurrido a mí. ¿Tienes? Bueno, y entonces en los ejercicios hay una parte fundamentalísima que es discernir cuando te está atacando un mal espíritu que te lleva al mal, que te lleva a hacer lo que no quieres, y cuando te está moviendo un espíritu que es el espíritu del bien, que es el espíritu sobrenatural. O sea que los ejercicios, esto es para contestar a la pregunta que tú me hacías. Entonces, ¿qué haces allí? ¿Qué haces allí? Pues tienes un recorrido increíble, vamos, o sea, no hay tiempo, en 4 días no hay tiempo para seguir todo el esquema, pero está muy bien condensado cuando se dan ejercicios de 4 días para hacer lo fundamental. Y lo fundamental es eso, la renovación interior de la persona y la atención a esos enemigos externos que nos apartan del buen camino. No sé si me he alargado y no tenéis. ¿Un grupo? Hola. Soy Lucía Calleja y bueno, muchas gracias por venir y por resolvernos nuestras dudas. Y nuestra pregunta es que dentro del silencio que se hace en nuestros ejercicios espirituales, ¿cómo podemos distinguir cuando estamos hablando con nosotros mismos y con nuestros pensamientos y cuando estamos dialogando con Dios y cuando nos está queriendo transmitir el mensaje? Bueno, pues claro, eso cada uno lo vive de una manera, ¿no? Pero ¿cuándo estás dialogando contigo misma? Pues cuando gira todo en torno a ti, todo ese egoísmo, todo el soy yo, mí, me, conmigo, para mí, tal, ¿eh? Y no tienes ningún pensamiento ni ningún sentimiento de ir hacia otra persona. O sea, cuando analizas un poco cuáles son tus pensamientos, cómo empiezan, cómo terminan, cuál es el objetivo, ¿eh? ¿Y cuándo es cuando estás dialogando con el Señor? Pues cuando de repente tienes un deseo grande de hacer el bien, de dejar un poco de lado tu egoísmo, tu pereza empieza también a querer resolver esa pereza que muchas veces te puede y no te mueve. O sea, el fin, dónde empiezan los pensamientos y dónde terminan. Si empiezan en un lugar y terminan en algo totalmente grotesco para ti, para tu conducta, pues ahí no van los pensamientos del Señor. O son tuyos o son del mal espíritu. ¿Eh? No sé si te consta. Yo soy Rodrigo Gómez de estado en primaria y nosotros Rodrigo. hemos sacado una conclusión y hemos llegado a la conclusión de que pues como que a los jóvenes nos cuesta un poco llegar a ese momento de silencio, ¿no? Como que nos incomoda o no nos gusta tener esos momentos de silencio y nos preguntamos por qué creías tú que a esta generación como que nos costaba o no nos gustaba tener esos momentos de silencio, de reflexión que tú has contado con los ejercicios espirituales. Muchas gracias.
Hombre, pues muchas veces por lo que más nos cuesta es porque el silencio nos lleva a enfrentarnos con nosotros mismos y resulta que no nos gustamos. O sea, yo me quedo conmigo misma y digo, pues hoy no me gusto nada porque realmente he estado demasiado pendiente de mí misma, he rehuido el esfuerzo. ¿Cuál es la manera de no estar incómoda conmigo misma? Pues pasar de largo, pasar de largo. Yo creo que es por eso, por el miedo que tenemos a vernos como somos, no gustarnos, no tener el ánimo de decir voy a ir por otro. Yo creo que va por ahí la cosa. Yo siempre me acuerdo del silencio. Yo tengo en la retina una escena impresionante de que a los jóvenes sí que les gusta el silencio a veces, o sobre todo cuando hay alguna actitud o alguna escena impactante. Cuando fue la Jornada Mundial de la Juventud de Sydney, el Papa Benedicto, un gran padre de la Iglesia, un gran santo, uno de los grandes intelectuales del último siglo, pues él cuidó muchísimo el que hubiese tiempos de silencio en la Jornada Mundial, que es todo juerga, bueno, pues si alguno habéis ido, y si no en la próxima apuntaros todos. Bueno, y entonces él cuidó que hubiera momentos de silencio que fueran impactantes y que los jóvenes lo entendieran, y lo entendieron magníficamente, porque allí en Sydney había una vigilia el último día y era en un hipódromo. Habían habilitado un hipódromo impresionante y primeramente había un concierto de rock, pero de rock duro, Para eso es que los que no somos tan jóvenes nos tenemos que poner tapones. Bueno, y aquello era bueno y todo el mundo saltando y bueno, era impresionante y precioso y los jóvenes allí entusiasmados. Y de repente un silencio sepulcral, un silencio total y en medio de aquel hipódromo una exposición del Santísimo, Jesucristo expuesto en una hostia impresionante, en una custodia y todo el mundo con un silencio que allí no se oía nada. Entonces, el impacto que puede producir en un joven algunas escenas que le sacan, o sea, le elevan a salir de sí mismo y decir, bueno, aquí hay algo sobrenatural, hay algo que a lo mejor yo no lo entiendo mucho, pero allí no creáis que hubo ninguna protesta de seguir con el rock, no, aquello era algo sobrenatural. A los jóvenes sí que nos impacta el silencio cuando nos atrevemos, pues nos gusta y experimentamos una sensación de algo que nos sobrepasa, que a lo mejor no entendemos de momento lo que es, pero pues sí, que nos impacta. ¿Queda un grupo más para preguntar? Por favor. ¿Quedó bien? Sí. Bueno, pues un fuerte aplauso. Bueno, pues ahora yo quisiera, pero de verdad de corazón, devolveros a todos vosotros el aplauso por lo feliz que me habéis hecho estando esta mañana aquí con vosotros. Gracias. Sara, qué bien. Me ha encantado, me ha gustado mucho.